y en otras ciudades en las cuales escuchan esta señal. Hoy es un día, como lo dijimos al inicio del programa, un día histórico, un día para recordar, para reflexionar, para ver lo que hemos hecho como sociedad, lo que nos sucedió individualmente, lo que ha ido pasando en este México nuestro golpeado en dos ocasiones en la misma fecha, un 19 de septiembre, pero al mismo tiempo pues con una gran posibilidad de los mexicanos de expresar solidaridad, de luchar, de salir adelante. Vamos a tener hoy los testimonios, experiencias, comentarios, reflexiones de Ricardo Aguilar, su edificio de Vertis 1258, pues tuvo también daños de este tipo. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Al contrario, José Luis Pasos del Centro Coyoacán. José Luis, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Amanda Zúcar de Pacífico 223. Amanda, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues, Amanda, ¿cómo viviste aquel 19 de septiembre reciente? Pues afortunadamente no me encontraba en el edificio, como muchos de mis vecinos. Yo creo que como todos los mexicanos, algo nos tembló adentro, ¿no? El hecho justo de que se repitiera un sismo en una fecha tan icónica representó que se viviera con una intensidad aún mayor y ver que llegar a tu casa y darte cuenta que ahora formabas parte de las listas de los afectados y que ya no eran las fotos o los videos que veías con cierta distancia, pues te cambia la vida. Entonces fue una experiencia muy dolorosa, muy, muy fuerte. Ha sido un trabajo de 2 años muy intenso, pero afortunadamente estamos aquí para platicar la historia. José Luis Pasos, ¿cómo viviste aquella fecha? Pues yo trabajaba afuera y era la casa familiar, el edificio familiar de mi madre, principalmente de mi mamá, ¿no? Y fue terrible porque era una historia muy difícil la que pasó a mi mamá para construir ese edificio. Tuvo 20 años hipotecada, se quedó viuda y éramos 5 hermanitos que el mayor tenía 9 años. Entonces tuvo que sacarnos adelante a todos con una hipoteca y para ella fue muy difícil. Cuando vio el fruto de su trabajo de toda la vida afectado y que tenía que irse al suelo, pues fue durísimo. Fue una experiencia muy dura para todos los hermanos y para mi mamá especialmente. Y ahora pues toda la ilusión está mayor de que lo vea otra vez y que pueda volver otra vez a vivir ahí. ¿Sí? Esa es la historia nuestra, ¿no? Ricardo. Sí, yo la reconstrucción la veo siempre, o la debo ver en un antes del evento y el después, y también el antes con el gobierno anterior y el ahora con el nuevo gobierno. No se puede entender la reconstrucción sin analizar esa parte, ¿no? Y en forma personal para mí, pues yo en el 2017 termino de pagar la maestría de mi hijo, del más chico, y después de 60 años de trabajar decido jubilarme y hacer las cosas que había dejado pendiente en mi vida. Bueno, pues en septiembre, en 20 segundos me cambia la vida de nuevo, ¿no? Y ese momento, ese día, bueno, pues se sientes, pasas o transitas, ¿no? Principalmente por emociones. Uh-huh. Transitas por el miedo, el pánico, el dolor, el enojo, todo. Realmente son emociones. Y son emociones que realmente siguen vigentes. ¿Sí? Porque realmente todo el mundo habla de reconstrucción, pero habla de metros cuadrados, hablamos de dinero, hablamos de la parte patrimonial, pero no hablamos de las emociones que están vigentes. Hay gente que más bien el gobierno nunca acompañó a los damnificados en el problema psicológico, en el daño psicológico que provoca, que sigue vigente. Y yo te voy a poner 3 casos particulares, porque cada edificio tiene una historia que contar, ¿no? Somos diferentes, somos como los cuerpos humanos, ¿no? Somos diferentes, pensamos diferente, sentimos diferente y somos diferentes. En mi caso particular, somos 16 propietarios, de los cuales el 75% somos gentes entre 69 y 87 años. Gentes mayores, había una madre con un hijo cuadrapléjico, una mujer que
que perdió a su esposo en agosto y en septiembre pierde su patrimonio, de una mujer de 75 años. O sea, cosas que son realmente dramáticas, ¿no? Y yo tengo una muchacha que siempre, tengo 23 años con ella, que es la que me ayuda, una mujer una trabajadora doméstica. Trabajadora doméstica. Julio, durante un año durmió vestida con zapatos. ¿Cómo? O sea, esa parte no la vemos. 6 meses en psicólogo, ahora ya duerme, nada más con las llaves. Pero hasta la fecha es una mujer que sigue afectada. Y yo creo que hay cientos de gentes, damnificados y no damnificados, que el día de hoy han de haber estado temblando. Amanda, ¿y cómo va ¿Qué han hecho después de lo que sucedió? ¿Qué se hace? ¿Se va con las autoridades? ¿Escuchan? ¿Organizan burocratismo? ¿Respuestas? ¿Qué hay? Pues la verdad es que nuestra reacción fue netamente intuitiva, ¿no? Porque en un principio realmente no había una ruta a seguir. Yo creo que las autoridades definitivamente no estaban preparadas para responder a una catástrofe de esta magnitud. Y bueno, sin embargo, logramos organizarnos. No fue un proceso fácil porque yo creo que un común denominador de lo sucedido es que entre vecinos no nos hablamos. Uh-huh. Es muy triste saber que socialmente hay este enorme vacío donde no conoces a la persona que vive, ¿no?, detrás de la puerta al lado de la tuya. Entonces iniciamos el proceso pues conociéndonos unos a otros, reconociendo las fortalezas que tenía cada vecino para poder aprovecharlas. Fue un tránsito muy largo. Hubo una primera comisión a la que nos costó mucho trabajo llegar y desafortunadamente pues el entonces comisionado Ricardo Becerra renuncia por sus denuncias al mal uso de los fondos para la reconstrucción, y eso nos deja un vacío durante varios meses. En la entonces delegación Coyoacán, de igual manera, brilló por su ausencia. Se nos cruzó un proceso electoral que desafortunadamente para todos los damnificados fue pues una piedra en el zapato, porque o nos usaron como botín político o se llevaron el dinero para usarlo de otra manera. Entonces sí fue complicado. Finalmente logramos establecer una ruta desde la administración anterior, donde el esquema de la redensificación, que es un esquema donde construyes departamentos adicionales y con la venta de estos departamentos adicionales financias la obra. Entonces estamos trabajando en un proyecto ejecutivo desde la administración anterior, mismo que fue aprobado por la CEDUBI desde la administración anterior, y a la entrada de esta administración se retoma el proyecto, pero con ciertas reglas distintas. Una muy importante en nuestro beneficio, que fue la del financiamiento por parte del fideicomiso. Anteriormente uno tenía que solicitar un crédito para poder iniciar la obra. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos esto era imposible. O no eres sujeto de crédito por la edad, o no eres sujeto de crédito por tus ingresos, o no eres sujeto de crédito porque ya tienes un crédito. Entonces, lo que hizo esta nueva administración fue modificar la ley de tal manera que el financiamiento no viene de una institución bancaria, sino que el financiamiento lo aporta el fideicomiso, y el mismo fideicomiso recibe el dinero que se gana con la venta de los departamentos. Estamos en eso. Nosotros iniciamos nuestra obra en mayo. La verdad es que estamos muy contentos, con altas y bajas, por supuesto, con pues momentos de gran decepción y momentos de gran alegría, pero hoy por hoy tenemos nuestra cimentación al 80%, que es la parte pues más tardada y costosa de una obra, y si los pronósticos no fallan, estaremos regresando a casa en junio. José Luis, ¿cuál es la experiencia en este terreno de reconstrucción? Pues yo creo que igual que la demás gente, lo nuestro ha sido un viacrucis. O sea, ha sido una pesadilla interminable, pero principalmente por el tema de burocracia. O sea, ha sido los problemas principales han sido los departamentos CEDUBI, CEDRA y delegación, que es lo peor. Afortunadamente también tenemos que decir, aparte de lo negativo, tenemos que decir lo positivo, que hemos contado con el apoyo de César Cravioto, de Gonzalo Peniche y de Yamneri Maldonado, que están en reconstrucción. Hace 15 días nosotros hemos tenido en nuestra obra 4 suspensiones, 3 de ellas en la demolición.
¿Sí? O sea, ¿cómo se suspende una demolición? ¿Qué razones tenían para suspender una demolición que cumplía con todo? Nosotros teníamos todos los permisos. Teníamos 9 departamentos en nuestro edificio, 9 familias que vivían ahí, y vamos a hacer 9 departamentos, no vamos a hacer nada más que lo que había. ¿Y por qué nos están poniendo todas las trabas desde la delegación? Hace 15 días, era lo que estaba comentando, tuvo un enfrentamiento entre reconstrucción y delegación porque no se sabía quién era el que mandaba en ese predio, ¿no? Y entonces, gracias a la intervención de Cravioto, ¿sí? Pudimos seguir las obras. O sea, somos 9 familias que estamos pagando alquiler y pagando reconstrucción, porque nosotros lo hicimos con recursos propios, gracias al seguro que teníamos y a un crédito, pero ese crédito, claro, tenemos que ir pagándolo. Y si nosotros no evolucionamos en esta obra, pues nos arruinamos. Entonces lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. Si hay algo que no estamos haciendo bien, que nos digan pues por aquí o por allí, pero tenemos todos los permisos y tenemos SEDUBI y tenemos todo lo que son papeleo en orden. Entonces, ¿por qué no nos dejan trabajar? ¿Por qué nos quieren suspender si lo único que queremos es volver a nuestras casas? Entonces, ¿por qué nos hacen pasar por una situación semejante? Ya le digo, repito el agradecimiento al comisionado Cravioto, a César Cravioto. Si no fuera por él, pues tendríamos la obra suspendida. Y 9 familias en situación dramática porque los recursos se van agotando. Claro. Ricardo, su experiencia, por favor. Sí, igual que los compañeros, todo lo que es la parte de la mitología, que es mucha burocracia, a nosotros nos llevó 9 meses poder conseguir los permisos. Y debo reconocer, porque dicen que lo peor que puede haber es una gente ingrata, ¿no? Entonces, en aquel entonces, la delegación Benito Juárez nos ayudó mucho en todo lo que era para lograr tener pues autorizado, ¿no? Nuestro CEDRA, nuestro CURBI y todos los trámites, que fueron 9 meses de papeleo. El punto fue que hasta conseguir el dinero para hacer nuestro proyecto. Y luego se viene la parte coyuntural, se viene un parteaguas con el cambio de gobierno. En ese cambio de gobierno, pues creo que sí la política influye, porque se empiezan a crear muchos rumores, se crea mucha incertidumbre, nos empiezan a decir que nos van a quitar metros, que nos van a construir tipo interés social, nos empiezan a llenar de miedos y sobre todo de una gran desconfianza del nuevo gobierno. Y nos ponen un proyectista que ahorita pues, tiene un año de retraso, o sea, no hemos podido ni siquiera recibir todavía el proyecto después de un año, que se cumple mañana el año, poder tener nuestro proyecto. Sin embargo, yo sí quiero hacer hincapié en algo que yo fui al Consejo Consultivo el 27 de julio y hice denuncias directamente al comisionado. Le hice denuncias muy, muy serias y fuertes. Y la respuesta, a mí, lo comentaba fuera del aire, la respuesta a mí me tiene sorprendido, porque sí hay la voluntad política. A diferencia de todo esa incertidumbre y desconfianza que se generó con el cambio de gobierno, sí hay voluntad de ayudar. Yo en 2 meses he logrado tener un avance que no había tenido en un año. ¿Acusaciones de qué tipo fueron las que hizo usted? No, yo le hice denuncias de que no tenía experiencia, de que no tenía voluntad política. ¿Quién? El comisionado. Yo le fui a denunciar al Cravioto, pero mal fundadas. Inclusive le dije que lucraba con el dolor, lucraba políticamente con nuestro dolor y con nuestra necesidad. Le dije cosas que había ineficiencia, que no trabajaban. Y la verdad de las cosas es que yo estaba mal informado. Y creo que la respuesta que tuvieron ha sido increíble, porque en 2 meses se me ha venido solucionando todo. A pesar de que todavía no tengo mi proyecto, me están apoyando para hacer todo lo que haga falta, revisar mis papeles, y posiblemente en 1 mes ya esté firmando yo los contratos para iniciar la reconstrucción. Vale. Entonces yo creo que sí, César Cravioto, la verdad,
no entendíamos, Julio. Yo no entendía. El cambio de gobierno fue un cambio muy fuerte. No entendíamos qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque el presidente hablaba de acabar con la corrupción. Y sigue hablando de la corrupción. Y nosotros que estábamos en orden no entendíamos qué pasaba, ¿no? Creíamos que estábamos exentos de eso. Pero la realidad es que el programa se contaminó. Se contaminó con intereses. Y está contaminado. Y obviamente al haber intereses económicos en un programa de esa naturaleza, en donde estás hablando de que hay 190,000 inmuebles dañados, pues el negocio de la construcción es tremendo, ¿no? En la Benito Juárez había 25 constructoras para escoger, y cuando se trató de escoger no había ninguna. Claro. ¿Por qué? Porque ya el negocio no era bueno. Entonces... Si me perdono, nada más una impresión. Lo que no entendía yo, y es un poquito apoyando un poco lo que está diciendo, lo que nosotros no entendíamos es cómo es posible que en México las instituciones nos apoyen, porque es la primera vez que nos pasa mucho y estamos hablando de reconstrucción. O sea, la verdad es que nos sorprendía la sensibilidad que están teniendo para nuestra situación complicada. Entonces, lo que yo estaba sorprendido es que íbamos a la delegación o íbamos a cualquier otro tipo de entidad, CEDUBI, etcétera, etcétera, y nos trataban, pues espérate, o tal, o vete atrás, o sin ningún tipo de sensibilidad para la situación dramática que estábamos viviendo. Sin embargo, reconstrucción sí tiene sensibilidad. Y también tengo que reconocer, Claudia Sheinbaum, nosotros como estábamos desesperados, no teníamos a quién acudir, fuimos con la gobernadora y nos dijo, mire, pasa esto, o sea, nos tienen la obra suspendida y no estamos haciendo nada ilegal. Y la intervención de Claudia, pues nos ayudó. O sea, nos ayudó en ese sentido. Y Cravioto nos está defendiendo. Entonces, seguimos apelando a que por favor estén con esa sensibilidad, ¿sí? Para trabajar conjuntamente, para poder llegar a fin, porque la situación es muy complicada. Cada mes que pasa es muy complicado. Es crítica porque estamos hablando de miles de familias, ¿sí? Miles de familias damnificadas y una comisión realmente limitada en sus recursos humanos, pues no puede atender la emergencia de inmediato para todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, yo creo que hay una voluntad política y un enorme compromiso por cumplir con el objetivo que se propusieron de terminar de reconstruir la ciudad en 2 años, que me parece bastante ambicioso, pero que ojalá lo cumplan. Pero estamos hablando de daños que afectaron a miles de familias, entonces no es algo que se pueda resolver en un abrir y cerrar de ojos. Y hay situaciones, y particularmente la de los edificios, donde pues el proceso es bastante más complejo, porque tienes que poner de acuerdo a varias familias, lograr pues digamos un consenso sobre qué es lo que se va a hacer, y esa es una parte que también ha dificultado que el proceso de la reconstrucción avance. Hay un tema, perdón, sí, adelante. Hay un tema muy importante que a veces no se ve, y que, digo, yo con este cambio de gobierno empecé a entender algunos aspectos del por qué no se avanzaba a veces en la reconstrucción. Y es un tema de la propiedad, de acreditar la propiedad. Yo, por ejemplo, yo he visto grupos que se han convertido o se han politizado porque representan zonas en donde la gente pues rentaba o tenía 30 años rentando o alguien le heredó el departamento. Pero el fondo de todo es cómo le reconstruyes a alguien que no es propietario. Y cómo le das posesión a una gente que a lo mejor ya se murió el dueño, ¿no? Y no hizo testamento, y es el hijo, o es el que rentaba. ¿Cómo le das la propiedad a esa persona? Entonces, hay cosas que yo no entendía, y esta comisión que sí nos hizo volver a hacer una serie de trámites, pero realmente sí están saliendo a la luz aspectos de corrupción, aspectos de políticos, porque pues no es lo mismo estar en una delegación que manda el PAN a otra que está del PRD, o otra que es morenista, ¿no? O sea, sí influye la política, ¿no? Y está influyendo la política, pero al menos particularmente en mi apreciación, creo que sí están haciendo su trabajo y realmente lo están tratando de ayudar a la gente. ¿Hubo quienes pidieron dinero, funcionarios? Vamos a ver, nosotros nacimos en Avenida Hidalgo, es decir, a una cuadra de la delegación, y el edificio está
enfrente de la delegación. Entonces ¿De cuál conocemos delegación, perdón? Coyoacán. Coyoacán. Entonces nosotros conocemos de toda la vida a la gente que está por ahí, porque es que somos vecinos de la delegación, de lo que es ahora la alcaldía, ¿no? Entonces, evidentemente, no nos hemos prestado a eso, porque no consideramos justo que en nuestra situación, teniendo que pedir un crédito para poder terminar una casa, o sea, tengamos que repartir como si nos sobrara. O sea, nosotros no somos ni especuladores, ¿sí?, ni constructores, somos familias afectadas, dañadas, que hemos llorado mucho, que hemos sufrido mucho para sacar adelante y que hemos tenido que dejar nuestros trabajos para dedicar tiempo completo, y tenemos familia. Tengo hija en la universidad, otra hija estudiando la preparatoria, y los recursos para ellos, ¿cuáles son? Nadie nos apoya, son los nuestros propios, y no es justo que nos vengan a pedir. Evidentemente, cuando nos vienen a suspender, ¿sí?, es una manera de decir cómo nos arreglamos. O sea, no hace falta ser muy listo, ¿no? O sea, ¿cómo nos arreglamos? Y dice, no, yo no quiero arreglarme de ninguna manera, yo quiero que me digas en qué estoy faltando para repararlo, ¿sí? Si hay algún papel que falta, ¿a dónde lo voy a buscar? Que yo voy a buscarlo. Lo único que pedimos es apoyo de la delegación, ¿sí?, que nos ayuden, que nos apoyen, no que nos den nada, pero sí que nos digan, pues vayan por aquí, o que nos reciban los papeles y nos digan, este papel falta y tal. Para nada queremos saltarnos la delegación, nosotros estamos por debajo en el escalafón, ¿sí? Pero lo que no podemos de ninguna manera admitir es sobornos, ni ningún otro tipo de apoyo, porque no tenemos recursos, difícilmente podemos llegar a reconstruir el edificio para cuanto más estar repartiendo dinero, ¿sí?, que no tenemos. Entonces lo único que pedimos es el apoyo, la comprensión. No nos han recibido, o sea, hemos entregado muchas veces papeles, notificaciones y todo eso, no nos han recibido, y somos los vecinos de enfrente. Corrupción, no, en nuestro caso dinero. no, la verdad es que todo el trabajo que hicimos con Sedubi el año pasado, el trabajo que hemos hecho con la comisión este año, jamás hemos sido presionados para pagar algo o cubrir algún soborno. Ahí sí, la verdad no. Vamos a escuchar a Óscar Lara, reportero urbano del Grupo Radio Centro, que nos informa sobre protestas de los damnificados del 19 de septiembre. Óscar, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Exactamente me encuentro sobre la calzada San Antonio Abad, en donde más de 200 damnificados en estos momentos están pues bloqueando la circulación. Para ellos, la demanda de este día, este 19 de septiembre, justamente es exigir justicia, que sean pues ya prácticamente removidos de los lugares en donde los tienen, que sean construidos sus domicilios, y es mucha tristeza y mucho dolor que todavía entre estos damnificados hay que perdieron su patrimonio en cuestión de minutos. Justamente la señora Lourdes Sánchez, una de estas damnificadas, nos dio este testimonio. A la fecha todavía hay mucha tristeza, mucho dolor, impotencia. Y respecto a las autoridades, estamos molestos porque no nos han hecho caso, no han volteado a ver a las víctimas mortales ni los que quedamos. Exactamente, es la molestia, el dolor, la tristeza y el no poder regresar a sus lugares de origen, a sus hogares, y también el caso omiso por parte de las autoridades. Lo que está motivando justamente que hoy se manifiesten exactamente sobre la calzada San Antonio Abad, en el cruce con la avenida del Taller. Siguen aquí, quieren audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con las autoridades pertinentes para que se les resuelva pues este día conmemorativo, sí, pues para poder tener una solución, sí, ya sobre sus predios y sus hogares que perdieron en cuestión de minutos. Julio, el reporte que tenemos. Gracias, Óscar Lara, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está parte de lo que sucede, Ricardo. Sí, es lo que te digo. Yo te puedo asegurar que mucha gente tiene ese problema. Todos, mira, nosotros hemos vivido como administradores 2 años. Yo te pregunto, Julio, ¿alguien puede trabajar 2 años de tiempo completo, casi diario, haciendo trámites sin cobrar sueldo? Bueno, y eso que estamos en orden y que tenemos todo. Ahora imagínate cuánta gente no hay que no tiene papeles, que no tiene cómo tramitarlo. Todo lo que hicimos nosotros durante 9 meses en Sedubi y todo, hay gente que no lo puede sacar, porque tiene que entregar escrituras, tiene que entregar régimen de condominio, documentos que además para sacarlos es toda una dedicación y también requiere tiempo y dinero, ¿no?
Yo creo que también a esto se suma el hecho de que llevamos este tiempo acumulado, ¿no? O sea, estamos exigiendo a las autoridades del gobierno en funciones que resuelva algo que no inició su solución desde el principio. Por ejemplo, si pensamos en toda la gente que vivía en las casas, en vivienda unifamiliar, ellos no tenían una salida hasta hace muy poco realmente, porque la primera ley para la reconstrucción no contemplaba a los damnificados de vivienda unifamiliar, que además son la mayoría. Entonces, el proceso, o sea, yo creo que mucho se ha ido resolviendo sobre la marcha, y el sentir de la gente, ¿no? Este dolor, esta desesperación, este enojo con las autoridades porque no hay una respuesta inmediata, no es precisamente porque se ha arrastrado, ¿no? Durante 2 años. Sí. Durante 2 años. O sea, no es que entraron en funciones en diciembre y que nuestra cuenta empiece en diciembre. Nuestra cuenta empezó en septiembre de 2017. Entonces, pues sí, las autoridades tienen que ser muy sensibles al respecto. Creo que algo que le corresponde a la comisión, algo que le corresponde al gobierno es garantizar que haya equidad en el trato, que si a estas personas no las han recibido, se encuentre la manera de recibirlas y que no solo reciban a los grupos de presión o que no solo reciban a la gente que tiene como más visibilidad. Hay mucha invisibilidad en el proceso, hay muchas comunidades que están alejadas, que no tienen el acceso a redes sociales o que no tienen como el conocimiento de cuál es la ruta a seguir. Y esos son los grupos de personas que más están padeciendo, porque no saben ni por dónde empezar. Entonces ahí el gobierno tiene que, ahora sí que ser extra sensible y garantizar que va a ser un proceso equitativo, que el acceso a los recursos públicos también va a ser equitativo y que al final todos vamos a llegar a buen término, ¿no? Claro. No, y mira, hay temas pendientes que dan coraje, ¿no? Que es una de las cosas que yo todavía tengo enojo del gobierno pasado. No es posible que nunca hayan rendido cuentas sobre todas las aportaciones que dicen haber llegado a México. Es verdaderamente increíble que los políticos ni siquiera hayan tenido esa empatía o esa sensibilidad para decir, oiga, gobierno de tal país, gracias por su aportación, y a ver, aquí está en despensas o en apoyos. Entonces realmente sí enoja esa parte y que ahorita en este gobierno que está cambiando y que sí creo que, porque todos estos cambios de la comisión sí verdaderamente han erradicado muchos aspectos de corrupción, que no los castiguen a esas gentes que se roban el dinero. Yo escuché decir que había 9,000 millones de pesos en el fideicomiso y 6,000 millones del fondo de desastres, ¿no? De desastres. 7,000 millones que está poniendo el presidente para el próximo presupuesto fiscal y 5,400 millones que están dando las diversas fundaciones como Televisa, Slim, Banamex, etcétera, etcétera. Entonces son cerca de 28,000 millones de pesos. A nosotros ni un peso. Por eso. Entonces, Fondem, dices tú, bueno, ¿qué pasó con el Fondem? ¿Dónde se fueron los recursos del Fondem para los desastres? ¿Dónde quedó ese dinero de las aportaciones? ¿Por qué no rinden cuentas? Todavía, nosotros no podemos decir que ese suceso fue en el 2017. ¿Por qué? Porque todavía estamos fuera de casa, todavía estamos en el proceso. Estamos viviendo el proceso todavía. Está la persona que hizo ahorita ese testimonio en la calle, ¿no? Todavía hay dolor, todavía hay la voz con el dolor. Entonces, no es posible que esas cosas que sí dañan a la sociedad enormemente no se castiguen. Pues esos son los temas que tenemos en todo este proceso de lo que se vivió, de las experiencias, de la reconstrucción. ¿Algún mensaje, alguna reflexión final, Amanda? Pues yo creo que este es evidentemente un día de luto y un doble luto, lamentablemente, pero también es un día en el que estamos obligados a repensarnos como sociedad. Yo creo que la reconstrucción va más allá de edificios y casas. Es muy importante que aprovechemos esta oportunidad para reconstruir el tejido social, reconstruir la relación que tenemos con nuestras autoridades, reconstruir las relaciones entre familias,
esto es como el gran aprendizaje que ha tenido nuestra comunidad. Yo estoy segura que los avances que hemos logrado han sido precisamente porque logramos una unión y un consenso que nos permitió avanzar. El gobierno anterior tiene una gran deuda con los damnificados y esa gran deuda la heredó la nueva administración, que es justamente la transparencia de los recursos. Yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, tienen que rendir cuentas, tienen que castigar a quien tengan que castigar, porque sí hubo miles de millones de pesos cuyo destino nunca se aclaró. Y bueno, pues insisto, garantizar la equidad de condiciones para que pues en este proceso de 2 años que faltan, realmente todos los damnificados sean atendidos bajo las mismas condiciones. A fin de cuentas, mucho dinero volando. Pues la verdad no sabemos dónde fue a parar. Y sí sabemos, me consta, porque casualmente en el extranjero tengo familia, y sí, no solamente fueron los gobiernos, fueron aportaciones particulares, porque había en los bancos cuentas cuentas bancarias abiertas para que la gente hiciera aportaciones, y había colas que las vimos, ¿no?, de gente aportando lo que cada quien podía para un dinero que nunca vimos, nunca supimos dónde fue a parar, ¿sí? Yo, si me permiten terminar, solamente un detalle que quería significar en nuestro drama principal, lo que decías tú. El terremoto de hace 2 años empezó el dolor, pero el dolor no ha terminado, el dolor sigue ahí. O sea, sigue muy dentro de cada uno de nosotros hasta que esto de alguna manera no se solucione. Como hemos hablado positivamente de reconstrucción, también tenemos que decir que no puede bajar el pie del acelerador. Tiene que seguir mirando por nosotros, ¿sí?, apoyándonos, y las delegaciones, o sea, que desde Claudia Sheinbaum, la gobernadora, o sea, vigile las delegaciones para que estas no sean punto de contradicción con lo que está haciendo reconstrucción. ¿Sí? O sea, las delegaciones tienen que, si no voy a decir apoyar, por lo menos facilitar que podamos seguir trabajando, porque lo que queremos es que nos dejen seguir trabajando, ¿sí?, y que nos apoyen, cada quien en la medida de las necesidades que tenga, ¿sí?, pero que nos apoyen y que nos dejen seguir trabajando, por favor. Sí, hago ese llamamiento para que entiendan que el dolor no ha terminado, ¿sí?, que estamos pasando tremendas dificultades económicas, pero sobre todo lo que decía Ricardo, emocionales, psicológicas muy fuertes, familias rotas por culpa de esta situación. No ha terminado el dolor, que nos apoyen en el sentido de que por lo menos nos dejen trabajar. Ricardo, una reflexión final. Sí, por favor. yo mi reflexión es que yo sí, la verdad, quiero hacer un reconocimiento tanto a César Cravioto como a la subdirectora Karen Zabaleta, porque para mí este acercamiento y este apoyo que me han proporcionado y me ofrecieron, para mí es como una ventana de una esperanza. Es como abrirte una puerta y ver algo de luz, ¿no? Después de 2 años ahora sí que de un viacrucis, te abren una puerta y dices, bueno, pues estamos ahorita en esa parte, ¿no?, de la esperanza y de la ilusión de poder recuperar nuestro patrimonio. Pero ojalá también existan programas para que acompañen a muchos damnificados que todavía padecen daños psicológicos y que esa parte no la han visto y no la ven, ¿no?, las autoridades. Pues muchas gracias por las gracias, al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias por todo esto. Tu respetable auditorio, ¿no?, que nos escucha. Bien, muchas gracias, Amanda Azúcar, gracias. Gracias, José Luis Pasos. Gracias a ti. Gracias, Ricardo Aguilar. Gracias a ti. Gracias, muy amables.